Hola, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Hoy en la Biblia, Aprendiendo a ser cristiano, tocaremos un tema sumamente importante. Ahora que estamos en Semana Santa, vamos a tocar el tema de la crucifixión de Jesús y las 7 palabras que Él dijo en la cruz. Primero que nada, vamos a ver la profecía que hizo el profeta Isaías. Podemos leer en Isaías 53. Leamos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Qué podemos ver aquí? Esta fue una profecía que se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías era un profeta elegido por Dios. Entonces él vio lo que iba a venir. Y todo esto se cumplió. Si nosotros vamos al libro de Mateo, podemos ver
que fue cierto, nuestro Señor Jesucristo sufrió, entonces Judas lo entregó, luego vinieron los sacerdotes, fueron con palos, fueron prácticamente a sentenciarlo. Jesús fue llevado, como dice la palabra de Dios aquí, como un cordero manso. Él no habló. Él fue entrevistado por el sacerdote. Ananías también fue entrevistado por Pilatos. Él nunca se quejó de nada. Él siempre estuvo firme. Fue castigado, fue humillado, fue bofeteado, fue pateado, fue escupido, fue maltratado de la boca, la gente lo insultaba, se burlaban de él. Incluso cuando lo vieron todo desangrado, todo golpeado por los latigazos que le habían dado los romanos. También cuando estuvo en la cruz, lo seguían insultando, se seguían burlando de él. Si ustedes pueden leer en la palabra de Dios, o han visto quizás alguna película cristiana, ustedes mismos se pueden dar cuenta que dicen, bájate de la cruz, se burlaban, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, sálvate. O sea, todo esto ya estaba escrito que se tenía que cumplir. Por eso que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que vamos a saber ahora. ¿Por qué Él sufrió? ¿Por qué Él se sacrificó? ¿Por qué Él fue escogido? Es hermoso, señores, hermanos, saber la palabra de Dios para poder estos días, hoy viernes, mañana sábado y domingo, saber exactamente por qué nuestro Señor hizo eso en la cruz. Y hoy lo vamos a saber. Pero antes vamos a saber las 7 palabras que Jesús habló en la cruz, porque es sumamente importante saber esto. Vamos a leer cuáles eran las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo estuvo tan mal que su rostro fue desfigurado, no tenía belleza. Él estaba mal tratado, él estuvo maltratado, estuvo desangrado, estuvo deshidratado. Él pasó horas así. Pero aún nuestro Señor Jesucristo, con su amor y su bondad para la humanidad, porque Él vino, dijo, y esta fue la primera palabra que Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es cierto, el mundo estaba ciego, el mundo no sabía lo que estaba haciendo, el mundo no sabía que estaba crucificando al Hijo de Dios, al Mesías, al ungido, al que el Señor había llevado, el que había nacido por medio de María, con un propósito: ser el Salvador del mundo, ser el Salvador tuyo. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así, Él tuvo piedad, Él tuvo amor. ¿Por qué? Porque el Señor quiso sacrificarse para que nuestro Señor nos perdonara por medio de Él, del sacrificio. Sigamos. Ese perdón, Él te lo da. Él te lo da. Por eso que el Señor lo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que el Señor dijo cuando estuvo en la cruz fue con el delincuente, el ladrón que estaba crucificado ahí. Habían 2 malhechores, también insultándolo, ofendiéndolo, riéndose. Claro, porque habían visto los milagros que Jesús hacía durante todo el tiempo que estuvo en Jerusalén, en diferentes ciudades. Entonces nuestro Señor Jesucristo podía haberse salido de la cruz, por eso que se burlaban de él, los 2 malhechores, los 2 delincuentes. Pero un delincuente se dio cuenta. El Señor quizás le puso en su corazón esto, que le dices: Jesús, primero le dice al otro malhechor, ya cállate, ¿no? No te da vergüenza de que tú sí tienes, por qué te están castigando, por qué vas a morir, tú sí tienes pruebas, contigo haya habido juicio, pero él que no ha hecho nada, ya, no, cállate. O sea, pero nuestro Señor Jesucristo escuchaba todo lo que ellos hablaban. O sea, ahí da a entender, ahí está el bien y el mal, el bueno y el malo, ¿no? El que es pecador, impío, que no se quiere arrepentir, y el que se arrepiente. Y ese fue el que se arrepintió
el Señor tuvo misericordia de él, aunque fue no sé, ¿de qué lo estaban acusando? Un terrible delincuente, ¿no? El Señor le dijo, porque él primero le preguntó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando tienes a reinar. Y el Señor le dijo, estas fueron las palabras del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso nuestro Señor, que a pesar de que Él fue un delincuente, uno que no merecía ni perdón, porque ya lo iban a matar, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo pueden encontrar en Lucas 23:43. Luego la tercera palabra que el Señor le dice fue a María, ¿no? Fue a María, su madre, cuando estaba al lado Juan, el discípulo amado. Le dice, a ver, vamos a ver lo que el Señor le dice. Le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y luego le dice a Juan, he ahí a tu madre. Qué hermoso que nuestro Señor, aún en la agonía, se acuerda de su madre, que está ahí. A María la amaba demasiado como su madre, pero ya al último el Señor la pone a ella como una mujer que tiene que estar al cuidado de Juan, porque al Señor siempre, a Dios le ha gustado la unión familiar, la familia. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Señor se va, pero le deja en cargo a Juan, el discípulo amado, a su madre, para que la cuide y para que ella esté siempre con él. Porque el Señor se preocupaba de todo, aún así, en la agonía el Señor tuvo ese detalle con ella, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir esa línea, ¿no? Si el Señor nos perdona, nos cambia, nos transforma, nosotros tenemos que seguir uniendo a nuestra familia, evangelizando en nuestra familia, evangelizando, amándonos. Aún así la gente haga lo que haga, sean malos, sean malévolos, malvados. Nosotros tenemos que orar por esas personas y también nosotros tenemos que seguir adelante con el propósito que tiene nuestro Señor en nuestra vida. Ahora vamos con la cuarta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasa? Cuando el Señor está agonizando, se sintió mal, pero el Señor sabía que tenía que cumplir lo que estaba pasando. Pero como Él era un humano, un ser humano también, sentía la carga, el peso del pecado en su carne. No sabemos exactamente cómo se sentía Él, pero podemos darnos cuenta que Él estaba mal, muy mal, desangrándose, muy mal, agonizando. Estaba mal, estaba un sacrificio que nadie lo haría en estos tiempos, nadie lo ha hecho jamás. Se sintió que estaba cargando, llevando el pecado de toda la humanidad. Por eso fue que Él se sintió así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado en este momento? Me siento morir, me siento mal. Pero el Padre no es que lo había abandonado. Lo que pasa es que Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Y no sabemos cómo Él sentía los pecados de la humanidad dentro de Él, ¿no? Los pecados de toda la humanidad, imagínense. Aparte también podemos verlo que esta es una profecía, una palabra que se dijo también en el Salmos, que podemos buscar en el Salmo 22:1, en el Salmo de David, en donde también se está profetizando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, vamos armando esto, en donde nos damos cuenta de que nuestro Señor tenía que cumplir, todo tenía que cumplirse. Luego viene la quinta palabra que dice nuestro Señor, tengo sed. Nuestro Señor estaba haciendo esfuerzos para hablar, porque él ya estaba agonizando, pero aún así él seguía hablando las profecías del Salmo. Esto también lo podemos ver en el Salmo de David. Ese viene a ser el Salmo 69:21, donde habla sobre esta palabra que el Señor dijo, tengo sed.
Podemos ver en la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor dice, consumado está. ¿No? Consumado es. Ahí está, exactamente, consumado es. Eso lo podemos ver en Juan 19:30. ¿Qué significa consumado es? Ya se pagó todo, ya pagué todo, ya todo está hecho, ya realicé todo, ya hice todo el sacrificio. Por mi sangre, yo pagué, cargué con la maldición del mundo, yo pagué por los pecados, ya está listo, ya está hecho, Padre, ya todo lo hice por ti, por amor al mundo. Ya todo lo hice, consumado está. Qué amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo para entregándose Él por la humanidad, sacrificando su cuerpo, su dolor, sintió tanto dolor, tanto peso, pero Él lo hizo. Él era el único que lo tenía que hacer, era el único que lo iba a hacer, porque Él fue el único hombre que estuvo en la tierra santo, sin mancha, sin pecado, sin nada. Porque Él fue el Cordero inmolado. Él es. Podemos ver ahora en la última palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al momento que nuestro Señor entrega el cuerpo, entrega el espíritu, ocurrió un terremoto. Ocurrió un terremoto y se abrió de arriba para abajo la cortina del templo, la cortina de donde estaba el arca, donde solamente tenía acceso los sacerdotes, que solamente ellos podían entrar. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere, se abre así, se parte por la mitad. ¿Y eso qué significa, hermanos y amigos, los que no saben? Que nosotros ahora tenemos acceso a entrar donde nuestro Señor Jesucristo directamente. Ya no tenemos alguien que, como antes, que tenía que ir a alguien y después nosotros teníamos que obedecer lo que decía esa persona como un sacerdote. No, ahora nosotros tenemos directamente entrada a los aposentos de nuestro Señor Jesucristo, al trono de la gracia, como dicen. Porque ahí ya de frente, por medio de nuestro Señor Jesucristo que Él murió, tenemos acceso a que Él nos escuche nuestras oraciones. Luego podemos ver Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Primero que nada que vamos a ver la palabra expiación. La palabra expiación es eliminar el pecado por medio de un sacrificio. Antiguamente las personas judías eliminaban el pecado por un cordero. Entonces, al derramar la sangre, que ellos lo hacían cada año en Jerusalén, ellos llevaban un cordero y ese cordero simbolizaba que ese sacrificio iba a ser que limpiaba sus pecados. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, Él es el que hace el sacrificio. Él toma ese lugar. Ya no va a haber más cordero, ya el Señor hizo todo. Ya Él es el verdadero cordero inmolado que murió por nosotros. Jesús pagó por medio de ese sacrificio, por la expiación que Él hizo, por el pecado de toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que vivir agradecidos, pero no solamente decir gracias Señor, no, sino que el agradecimiento es con tu forma de vivir. ¿Por qué nuestro Señor hizo todo eso? Vamos a verlo. El apóstol Pablo dice en Romanos 9, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre. ¿Qué cosa significa eso? Él nos justificó a nosotros. Él nos hizo justos. Por su sangre derramada, Él nos justificó, nos hizo justos sin mancha, porque Él fue el que se sacrificó por todos nuestros pecados. Podemos ver también en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, gloria a Dios. Aparte de todo,
la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios, porque nosotros vivíamos apartados en el pecado. Estábamos más prefiriendo el pecado y estábamos apartados de Dios. Una persona que vive apartada de Dios es más que nada por los pecados. Vive en rebeldía, vive en indiferencia ante Dios, le da la espalda a Dios, no quiere saber nada de Dios. Dicen que creen en Dios, pero en verdad no creen en Dios. Están creyendo en otras personas, en su propia fe, en su propia yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, por sus propias fuerzas, o también en los santos, ¿no? Que le prenden a un San Judas o van a los brujos para que me limpien o la limpien. Bueno, yo no necesito nada de eso, yo soy una hija de Dios, para que limpien a esas personas. ¿Por qué? Porque yo no creo en esas cosas, la brujería y en todas esas cosas que es del diablo. Creen más en eso, entonces se llaman hijos de Dios, que soy cristiano, pero no, están viviendo en mentira, entonces están viviendo en el pecado. Esa es la separación que hay del hombre con Dios, vive en el pecado. Entonces nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Y si tú te reconcilias con Dios, ¿qué pasa? La persona va a aceptar a Cristo, va a aceptar hoy su sacrificio, hoy en Semana Santa va a aceptar que Él murió por ti y te vas a dar cuenta que Él te va a transformar a ti. Acá por eso dice la palabra de Dios que por su gracia, o sea, la gracia de Dios es un regalo, aparte de que es un regalo, es un don de Dios poderoso, que Él solamente lo tiene, no es de ningún ser humano. Que te diga, tú te vas a salvar por esto. No, te vas a salvar porque Dios te dio la gracia, Dios te dio ese don, te regaló. Bueno, por eso yo digo que este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, tenemos que pensar y analizar, porque Él lo hizo ¿para qué? Para librarnos de la ira venidera de Dios, porque acá mismo lo está diciendo en Romanos. A ver, lo vamos a leer. Dice Romanos 5, 9, ¿no? La última. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, hermano, de la ira. ¿Qué cosa va a pasar en la ira? Que muchas personas dicen, no, Dios es amor, Dios es amor. Claro, Dios es amor. Por eso quiere que te acerques a su Hijo Jesucristo y seas salvo por Él. Pero Dios viene y Él también tiene ira, pero la ira de Dios es muy diferente de la ira del ser humano. Dios tiene una ira en donde es para hacer justicia. Porque si nosotros seguimos en el pecado y no aceptamos a nuestro Señor y no creemos en lo que Él hizo en la cruz, vamos a ir a condenación, vamos a ser juzgados. Por eso yo quiero que acabemos este tema diciendo que en conclusión, si nosotros no aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros vamos a estar yéndonos a condenación. Nosotros vamos, si no aceptamos el sacrificio que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde vamos a ir? A condenación. Vamos a padecer la ira de Dios, el juicio de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Así que nosotros, para poder ser librados de la ira de Dios, para poder ser librados del juicio de Dios, para poder ser librados de que nos lancen al infierno o que nos manden al lago de fuego donde va a ser lanzado también el falso profeta y Satanás, tenemos que empezar a analizar que el único que nos lleva a la salvación y a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que hoy te dejo este mensaje, hermano, hermana, amiga, de que reflexionemos en estos días de que el único que nos lleva a la salvación y a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Mediante la fe en que Él murió por nosotros en la cruz, que Él derramó su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado, que lo hizo una sola vez y ya no hay más sacrificio, y que nos justifica. Y que aparte de eso, nos deja entrar se podría decir, a las moradas celestiales. Hermanos, que Dios los bendiga y no te olvides de seguirme en el canal La Biblia Aprendiendo a Ser Cristiano. Gracias. Amén.